Difracción de la luz a través de una rendija. En este caso vamos a estudiar la difracción de la luz y los efectos, ¿verdad?, de interferencia que experimenta. Recordamos que la difracción se refiere al cambio en la trayectoria de una onda al pasar por aberturas pequeñas, por rendijas, obstáculos o bordes afilados de objetos. Hay un experimento bien famoso que es el experimento del disco, donde uno coloca un disco sólido y incide luz, ¿verdad?, coherente en estas direcciones y pone una pantalla. Y ocurre que en la pantalla se observa la sombra del disco, pero en el centro del disco se observa un punto brillante. Y la manera en que uno puede explicar esto, que es tan paradójico, porque este es el lugar donde se supone que menos luz haya, porque implicaría que es el centro del disco sólido proyectado en la pantalla. O sea que la luz debe estar bloqueada ahí. Sin embargo, aparece un punto brillante. Y eso se explica por la difracción de la luz. La luz que viene por la parte de aquí arriba se difracta y llega a la pantalla. Lo mismo ocurre con la luz que va por debajo, se difracta y llega a la pantalla. Y como llegan aquí en fase, tenemos interferencia constructiva y por lo tanto un lugar donde hay intensidad de luz. Como esto tiene una simetría cilíndrica, ¿verdad?, alrededor de esto la luz pasa por todos los bordes del disco, pues eso implica que en lugar de ser una franja como en los casos anteriores, aquí se va a observar un punto. Si uno hace el experimento y toma una foto, ¿verdad?, esta sería el puntito brillante aquí que se observa en el centro. Bien, así que estos efectos de difracción son observados en múltiples experimentos. El caso que vamos a tratar es el caso de la difracción que ocurre de luz monocromática al pasar por una rendija. Y dado que la luz se difracta al pasar por la rendija, esta puede producir un patrón de interferencia aun si tenemos solamente una rendija en esa rejilla. Y ese patrón que vamos a observar se le llama patrón de difracción. En la pantalla veríamos algo como esto. Vamos a ver un máximo aquí de intensidad que va disminuyendo en intensidad hasta llegar a un mínimo en este lado. Luego vuelve y aumenta y se alcanza localmente una intensidad máxima, después disminuye hasta cero y vuelve y sube hasta la intensidad local máxima aquí, vuelve y disminuye. Lo mismo ocurre en la otra dirección. Si uno hace un perfil de la intensidad de la luz en función de estas distancias, uno observa esta gráfica. Aquí en el centro se observa el pico con mayor intensidad, ¿verdad?, que sería el máximo central. A medida que nos alejamos del centro aquí, encontramos un mínimo, después un máximo local, mínimo, etc. Y lo mismo hacia el otro lado. Así que el máximo central en este caso es más intenso y los máximos que están a cada lado de este máximo central tienen intensidades que van disminuyendo a medida que nos alejamos de ese máximo central. En el caso de la difracción, queremos determinar la localización de los mínimos, ¿verdad? Para el experimento de Young buscamos los máximos y los mínimos, pero en el caso de la difracción, a través de una rendija, solamente vamos a buscar los mínimos. Los parámetros importantes para determinar eso son la longitud L, que es la distancia de la rejilla con la rendija hasta la pantalla. Aquí esto representa la pantalla.
Los mínimos, voy a marcar uno de ellos, digamos este de aquí, lo vamos a localizar como hicimos en el caso de John, utilizando el ángulo Z, un ángulo. A aquí representa el ancho de esa rendija. Y básicamente esos son los parámetros. La relación matemática entonces que nos permite calcular la posición de las franjas oscuras, note que son los mínimos, es esta ecuación. Seno de z sub m es igual a m lambda sobre a, donde m en este caso es más o menos 1, más o menos 2, etc. En el caso particular de la difracción no utilizamos m igual a 0. Porque m igual a 0 sería el ángulo 0 y nos daría justamente donde está el máximo central. Y recuerde que estamos localizando los mínimos. Por lo tanto, es importante recordar en este caso que no se usa m igual a 0. Note que vamos localizando los mínimos según los valores de m. Si m es más 1, tenemos este mínimo. Si m es positivo 2, tenemos este otro. Y si usamos números negativos, los usaríamos para identificar los mínimos que están en el otro lado. M igual a menos 1, m igual a menos 2, etc.